En Informe Pastrán TV conversamos con la diputada del PLC, Yamilet Bonilla, sobre el proceso de reorganización del PLC, el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA y las próximas elecciones municipales. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días. Bienvenidos al programa este día jueves 2 de marzo del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa. La mañana de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Antes, un rápido repaso a las noticias de las últimas horas. Los acuerdos entre la OEA y el gobierno van a fortalecer la institucionalidad del país, dijo la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, el día de ayer. Señaló que los acuerdos van a fortalecer y a perfeccionar las instituciones y el sistema democrático de Nicaragua porque existe una voluntad del presidente Daniel Ortega de que así sea, y por eso esto es parte de los acuerdos, es un memorándum de entendimiento que tiene que ver con la contribución de la OEA a la continuidad de la búsqueda del perfeccionamiento de nuestras instituciones y de nuestro sistema democrático. Esto ha generado una serie de reacciones de partidos políticos de oposición, Partido Conservador, el APRE, el Frente Amplio Democrático, el MRS, unos diciendo que están satisfechos con estos acuerdos y otros más posiciones radicales que rechazan automáticamente. Vamos a hablar más adelante de esto. En las noticias de esta mañana, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha viajado de emergencia a Cuba para tratarse un problema en la garganta que se ha complicado, dijeron desde La Paz. No se ha dado precisiones sobre cuál es la afectación que tiene el presidente boliviano. La necesidad del viaje fue planteada por los médicos que atienden al mandatario, que dijeron que está muy afónico y entonces determinaron que mejor se realizara en La Habana, Cuba. No se ha dicho qué tipo de enfermedad, pero esto ha generado ya incógnita en su país. En México hay siempre expectativa por el presidente Donald Trump y lo que ha dicho en la última hora después de que compareció ante el Congreso en Cámaras Unidas hace 2 noches. Allá el presidente ha vuelto a decir que México va a pagar el muro y varios senadores y congresistas demócratas le han pedido al presidente Trump dejar ya la política de confrontación con México. Varios le han pedido que por favor se dedique a gobernar y a mejorar las relaciones. 25 congresistas demócratas le han pedido a Trump que abandone lo que calificaron como una política de confrontación con México y que refine la asistencia al vecino del sur para darle énfasis al combate contra la corrupción. 2 atentados simultáneos en las últimas horas han dejado 24 muertos en Afganistán. Sigue la tensión en el Medio Oriente. Esto ha sido producto de acuerdo a las informaciones, un coche bomba que fue embestido y detonado contra la entrada de un cuartel policial en Kabul. Simultáneamente 2 hombres atacaron con chalecos bomba a la agencia de inteligencia afgana y los talibanes se han adjudicado la autoría de este nuevo atentado terrorista en Afganistán, que lamentablemente ha dejado varias personas muertas. Y finalmente, la línea aérea Avianca está en problemas porque va a ser investigada por el dominio o predominio de su línea aérea en el continente americano. Recuerden que Avianca también es la que ejerce el monopolio en Nicaragua de las líneas aéreas, por irregularidades en el otorgamiento de rutas aéreas. La compañía aérea y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, serán investigados. Su expansión en América le está costando algunas pesquisas a Avianca. Incluso ellos estaban negociando una fusión con una línea aérea de los Estados Unidos y un socio minoritario de Avianca ayer entabló una demanda oponiéndose a esto. Va a haber conflictos. Además, ellos están
preocupados de alguna manera porque líneas aéreas de bajo costo en Centroamérica han comenzado a incursionar y con tarifas el 50% menos de lo que ellos están cobrando. Estimados televidentes, vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con la diputada Yamilet Bonilla. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño, y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Gracias, estimados televidentes. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar sus mensajes, comentarios, sugerencias y los preguntas si tienen para nuestra invitada de esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a la queridísima diputada Yamilet Bonilla. Muchas gracias por estar aquí en tu programa y también felicitarte por el día de ayer, Día de los Periodistas, a todos los periodistas también de este medio de comunicación, pero también felicitarte porque tenemos un nuevo programa ahora y ya no solamente te vamos a leer, sino que también te vamos a ver y a oír. Exactamente, sí. Y allí, precisamente el día de hoy estamos cumpliendo, si sumamos los días, un mes de estar al aire. Sí, estás tiernito todavía, sí. Y la verdad es que hay muy pocos espacios, muy pocos canales que en la mañana podamos uno ver quién está en un programa, quién está en otro programa, para quedarse uno con ese programa. No hay muchas opciones, pues la verdad es que cada vez que se abre un nuevo programa yo creo que eso es aplaudible porque tiene más oportunidades la población de mantenerse informada. Claro, es un esfuerzo de todos los días. Estaba recordando en la pausa con la diputada Bonilla que nos conocemos de hace rato. Desde los años 80, cuando ella era dirigente activa del Partido Comunista de Nicaragua. Así es, 13 años milité en ese partido, 13 años desde muy pequeñita, aquellas luchas, pero lo más interesante de la actividad política del Partido Comunista fue cuando la UNO, cuando nos incorporamos a aquellos partidos políticos. ¿Pero ustedes pertenecieron al Consejo de Estado en los 80? Sí, tuvimos un diputado, Alan Zambrana. Alan Zambrana y Roberto Moreno era por la... Exactamente. Saludos Roberto, que nos ve todos los días. Saludos a Roberto, nuestro amigo también. Pues sí, esas luchas fueron interesantes. El Partido Comunista jugó, a pesar de que no era un partido de grandes afiliados y de masa, pero era un partido que hacía muchísimos aportes porque se dedicaba mucho al estudio, al análisis y aportaba, en la UNO fue junto con el PLI de Virgilio Godoy, fueron uno de los partidos que mejores cuadros proporcionó en la lucha de la campaña electoral para la UNO, de la Unión Opositora. Lo recuerdo aquellos discursos muy elocuentes del camarada Elías Altamirano Pérez. Que en paz descanse. Murió el año pasado. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que son cosas que uno en la vida pasa y son experiencias. Yo digo, no me arrepiento, me ha servido mucho lo que yo aprendí, no solamente en el estudio, sino que en la práctica. Un partido político que sí forma a políticos, pero realmente tenía que en algún momento decir esto ya no funciona en la época en que estamos viviendo. Aquí hay que avanzar y ahí no había manera de avanzar.
Vamos a hablar de la situación de los partidos políticos en Nicaragua, la oposición, más adelante. Usted ahora es diputada al Parlamento Centroamericano o del Parlamento Centroamericano por el Partido Liberal Constitucionalista. ¿Cómo le está yendo en el Parlacén? Bueno, hemos ido 2 veces, enero y febrero. Sabes que vamos una vez al mes, una semana al mes. El primer mes fue un mes de acreditaciones, juramentaciones, registro de firma, presentaciones, no solamente de los diputados nuevos de Nicaragua, sino que también de los otros países que habían salido en elecciones en ese periodo. Ya y pues escuchar informes de la presidenta del Parlacén y ponernos al día de las comisiones, integrar comisiones, etcétera. Pero ya el mes de febrero, que fue el mes pasado, ahí ya comenzamos a trabajar de lleno y en pleno y escuchar lo que realmente está sucediendo en el Parlamento Centroamericano. Y lo primero que nos encontramos fue una preocupación, que me imagino que ha sido una preocupación de 20 años en el Parlacén, del tema de que avance la integración. En la medida en que no haya una comprensión de los jefes de Estado de los países que integran la región, de querer avanzar en equipo y unido, en esa medida pues no vamos a poder consolidar esa integración que tanto se va a requerir. Hoy por hoy al Parlacén nos podrán ver tal vez como el Parlamento que no tiene facultades para poder aprobar leyes o que sean vinculantes con los parlamentos o con las leyes de cada uno de los países, pero dentro de poco, y yo digo dentro de muy poco tiempo, va a ser el órgano político indispensable para avanzar en el desarrollo en la región. Los análisis que se estaban haciendo, por ejemplo, es que hay 3 países en la región que caminan casi como a un nivel de desarrollo en infraestructura y económicamente, como es Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Y ahora con los $1.000 millones que están ofreciendo y que van a apoyar a los al Triángulo del Norte. Los $1.000 millones de Estados Unidos. Exactamente. Pero que nunca los dieron. Bueno, pero ahí están Honduras, El Salvador y Guatemala y Nicaragua solito. Eso también es preocupante, el que se vaya a aislar a Nicaragua. Yo siento que Nicaragua puede en algunos momentos estar dando decisiones y pasos importantes en cuanto a la integración, pero todavía hace falta. Por ejemplo, ¿por qué Panamá no nombra a su magistrado a la Corte Centroamericana de Justicia? Porque Nicaragua todavía no se adhiere a la resolución del tema de las aduanas. ¿Por qué Honduras tal cosa? Y sucesivamente, ¿por qué es que no se avanza? Costa Rica no tiene magistrado. Costa Rica no tiene magistrado, solo está en lo que es el SICA, pero no está en lo que es el Parlacén. Entonces, por los conflictos con Nicaragua que ellos no están de acuerdo. Exactamente. Entonces ¿qué pasa? Los jefes de Estado se reúnen, pero no hay un tema de agenda que se dé paso con meta. En este periodo o en este año vamos a dar un paso contundente hacia la integración como tal. Entonces se reúnen y discuten cualquier cosa que tal vez esté en el ambiente, lo que los medios, lo que las redes sociales te tiran, o lo que existe en el ambiente, pero no realmente sobre el tema de la integración. Y aquí hay que ser como muy agresivos. Estuvo una comparecencia que hizo Vinicio Cerezo, el expresidente. El presidente de Guatemala. Sí, y que, bueno, él va por Esquipulas 3, ¿verdad? Pero decía, por ejemplo, ¿por qué no pensar en grande y hablar sobre el tren rápido para Centroamérica? Que los recursos están, pues Europa, los chinos, los recursos están, pero necesitamos estar integrados y unidos, realmente integrados y unidos como región, para que puedan venir muchísimo más inversión a nuestros países. La integración centroamericana, de la que se ha hablado tanto por tantos años, integración no solamente económica, social, se está retrasando en gran medida por la violencia que están sufriendo Guatemala, El Salvador y Honduras. Yo creo que afecta, pero no es ese el problema principal, el que la integración se retrase por los problemas de violencia. Yo creo que la integración no avanza más fuerte por cuestiones políticas de los jefes de Estado. Hay presidentes que no llegan a las reuniones, a las cumbres, porque no quiere encontrarse con el otro,
O sea, ¿cómo puede darse la integración si se dan ese tipo de problemas tan pequeños que están no viendo lo que realmente están afectando como integración? Otros países que no se integran porque somos la Suiza de Centroamérica, ¿no? Y entonces no dejan avanzar porque ¿cómo me voy a poner yo al nivel del otro país que está en subdesarrollo? Bueno, usted se está refiriendo específicamente a Costa Rica. Es que Costa Rica, o sea, no Costa Rica, también hay otros jefes de Estado u otros países que llegan a las reuniones, pero llegan con su banderita, ¿verdad? Mi banderita mía. Y entonces a defender mi posición, no a hablar como región y decir cuántos somos en la región en habitantes, cuántos somos en economía en la región, cuántos somos en extensión en la región, cómo políticamente representamos esto para el resto del mundo. Y no, pues sino que siempre vamos como defendiendo cada quien su pedacito de tierra, ¿no? Y estas cosas no ha dejado avanzar la integración. Yo creo que hay que empujar más, hay que ser más agresivo para que realmente avancemos. Y entonces, ¿cómo hacer para que las resoluciones del Parlacén o las recomendaciones del Parlacén se incorporen y tengan peso, sean más tomadas en cuenta y vinculantes en cada uno de los países? Hasta ahora, El Salvador y Nicaragua son los únicos países que ya los diputados del Parlacén tienen facultad de presentar una iniciativa de ley en los parlamentos de sus países. El resto no. Pero todavía solamente presentar iniciativa, todavía no es vinculante una decisión que se tome en el Parlacén para que ya sea ratificada o sea tomada como ley de cada uno de nuestros países. Eso son los jefes de Estado los que tienen que analizarlo. Y se debe de comenzar con cosas tal vez, no aquello que complique o que roce nuestras constituciones, porque se pueden ir homologando muchísimas cosas, pero hay que ponerlo en agenda. Y esto tiene mucho que ver con una propuesta que recientemente presentaron en el mes de febrero Guatemala, la Bancada Nacional de Guatemala, de que hay que modificar el tema de los órganos de la integración. Hay un comité ejecutivo que la debe de integrar un delegado de cada uno de los jefes de Estado de cada país, pero ese comité ejecutivo está compuesto por los vicecancilleres. Entonces, un vicecanciller no puede tener mayor potestad que el canciller. Y entonces está un comité ejecutivo inactivo, sin capacidad, sin poder, y estamos buscando que realmente cada presidente, cada jefe de Estado nombre a una persona suya que pueda estar hasta por encima del propio canciller, que sea delegado del presidente en un comité ejecutivo que no solamente va a preparar la agenda de los presidentes, sino que va a velar por el cumplimiento de sus acuerdos. Hay muchos acuerdos que ni siquiera se le da seguimiento, acuerdan y ni siquiera se le da seguimiento para que se cumpla en los propios países. No recuerdo exactamente, Costa Rica ya tiene diputados en el Parlamento Centroamericano. No tiene. Eso también es otra ley limitante para la integración. Claro. Entonces no nos ven grande como realmente somos, que somos una fuerza y somos un poder importante. Entonces nos ven siempre chiquitos. Y más ahora con políticas norteamericanas, por ejemplo, el de aislar a un país. Entonces, el más dividida Centroamérica todavía. Yo creo que tenemos que, obviamente razones habrán, pero creo que tenemos que buscar cómo convertirnos en esa región que nuestros pueblos centroamericanos está demandando para el desarrollo, pensar en grande, pensar en infraestructura en grande, en turismo en grande. Las nuevas políticas del gobierno de los Estados Unidos, que es el mayor socio comercial de todo Centroamérica, y cualquier decisión que tome Estados Unidos impacta en la región, es de la preocupación de los diputados del Parlamento Centroamericano, pero aún no se han pronunciado oficialmente. ¿Cuáles son las discusiones que tienen en privado? Sí hay debates en el Parlamento, te digo, en este mes de febrero, el tema de la migración es un tema que preocupa mucho, el tema de las deportaciones que se van a hacer, menos mal que para Nicaragua pues es mínimo en relación a los otros hermanos centroamericanos como Honduras, El Salvador y mismo Guatemala, y preocupa mucho en el tema económico. El tema económico, todo está ligado con el tema económico, con el tema de la migración.
a estos países puede desatarse olas de violencia mayúscula con este tema, y la parte económica también va a afectar enormemente a nuestros países, y esto debe de ser un tema de agenda de los jefes de Estado para unirnos más y cerrarnos como Centroamérica, pues, y no solamente en México, por ejemplo, pues si Centroamérica estuviese unida, poner ya en la agenda, o sea, México y Latinoamérica, y no dejar solo a México. Entonces yo creo que en la medida en que, por eso es que esta iniciativa que presenta Guatemala de reformar este comité ejecutivo de la integración, del sistema de integración, va a servir realmente, yo creo, mucho para avanzar y para ir uniendo, ir integrando cada vez en la medida en que se vayan haciendo propuestas de temas que realmente están afectando a nuestros países. Pero lo que vemos es al contrario, una Centroamérica callada, México actuando solo por su lado. La semana pasada estuvo John Kelly, uno de los asesores de seguridad en Guatemala, de Estados Unidos. Su primera visita, dice que hizo. Estuvo de visita oficial en Guatemala, sí. Se reunió con el presidente Jimmy Morales, ministro del Interior y otros para hablar de migración, y fue muy claro en decirle a los guatemaltecos, no se muevan y no se vayan para los Estados Unidos, sí, porque los vamos a mandar de regreso, sí, y no se expongan. Y ese fue un mensaje también para Centroamérica. Claro, para Centroamérica. Claro, ese sueño americano de nuestra gente es justo cuando en los propios países pues no existen oportunidades de trabajo y de quedarse para tener un mejor nivel de vida en los países, y buscan la manera más fácil, que es la ilegalidad para entrar a un país, pues. Y yo creo que Nicaragua no dejó pasar a los que estaban en Costa Rica, que venían y que estos que no se iban a quedar en Nicaragua. Estados Unidos tiene derecho también a cerrar su puerta a aquel que no entra legalmente. Entonces es un problema que debe de ser, como Centroamérica, tocado seriamente, pero unirnos todos para ver por nuestra gente, por nuestros pueblos, nuestra población centroamericana. Bueno, la verdad es que ese problema hay que verlo en una gran dimensión, porque se supone que son 2 millones de personas las que quieren deportar de los Estados Unidos, que según ellos tienen conflictos legales y que son inmigrantes ilegales en ese país. Y con antecedentes penales. Sí. Enviar toda esa gente de regreso a México. México los va a mandar a la frontera con Guatemala. Y a los otros países, así es. Si no, es un problema delicado que no podemos darle más tiempo si no nos sentamos a discutir. El tema de la integración tampoco, no solamente es los jefes de Estado, claro, son los principales porque son los que manejan la política internacional, es el ejecutor, ¿verdad?, de las políticas que se aprueban en cada congreso, pero también tiene mucho que ver los partidos políticos. El Parlamento es un órgano político de la integración, y los partidos políticos tienen que tomar conciencia de este tema y preparar a su gente, a sus miembros, a sus militantes, a sus afiliados, a sus líderes en el tema de la integración para aportar a este tema. Este debe ser un tema, en la medida, y es claro, en la medida en que estemos desunidos y que cada vez se están dando pasos por desunir a Centroamérica, en esa medida, y que no se toque, entonces más fácil va a tener eco en los que intentan desunir a Centroamérica. Entonces, en esa medida debemos también con preocupación buscar cómo unirnos. Esos problemas se nos vienen y los tenemos ya ahí en la frontera, ya a un paso para que repercuta en nuestros países. Primero va a ser en otros, lógicamente, y en nosotros también, pues, así que no nos escapamos. Bueno, es que somos una región tan pequeña, aunque estemos desintegrados económicamente, o que la integración no haya avanzado como se debe. Lo vimos en los años 80, un conflicto armado en Guatemala, conflicto armado en El Salvador, guerrillas en Honduras, conflicto armado en Nicaragua, desestabilizó la región por completo y nos hizo retroceder 50 años, sumiéndonos en la pobreza. Sí. Estados Unidos, es cierto, tiene derecho de cuidar sus fronteras, sí, ¿verdad? Sí. Y de hacer con sus ciudadanos lo que el presidente quiere hacer mejor, por mejorarles la calidad de vida y recuperar su economía, pero no se debe de olvidar que este rezago histórico que tiene Nicaragua, estructural, de 200 años de pobreza
y este consumo o mejor dicho, la ruta del tráfico que pasa por Centroamérica es porque en Estados Unidos hay un gran mercado que está comprando esa droga y la está consumiendo. No, eso estamos claros, que son los principales consumidores y compradores de eso. Y así como se pone, se hace un alto en nuestros países y un esfuerzo enorme porque no seamos el canal por donde pasa la droga, también allá deben de haber políticas internas para buscar cómo detener a sus consumidores, no creo que lo logren, aunque Trump diga que tiene las mejores políticas para implementarlas, eso no lo va a lograr, Eso es tocar el mundo, no sé cómo, pues, pero la verdad es de que sí, así como nosotros como países hacemos grandes esfuerzos y se invierten recursos para evitar que pase la droga por nuestros países y menos que se quede, igual deben hacerse esas políticas en Estados Unidos. Recuerde que los Estados Unidos aprobó en el gobierno del presidente Obama $1.000 millones para la región, Sí. De los cuales Nicaragua le van a dar 2 millones, creo, nada más, y el resto para los otros países de Centroamérica, pero ni siquiera se han desembolsado. Y de una deportación masiva de miles de personas de los Estados Unidos va a ejercer una presión social sobre estos países. Y no se van a requerir los 1.000 millones si fuera realmente para hacerle frente a esas deportaciones en esos países, está bien. Pero si fuera para eso, esos 1.000 millones no es nada para hacerle frente a un problema como ese. Así bueno, que ahí se van a dividir. Ellos, los países dicen que, bueno, claro, no se han desembolsado dónde están, pero todo es la burocracia, están conversando, se están reuniendo. Mientras tanto se están pagando asesorías, consultorías, Sí. estudios, Ahí análisis, y ahí se gasta un montón. Sí. En eso van a jugar un papel muy determinante los diputados del Parlamento Centroamericano para crear conciencia de este conflicto, de este problema que se ve. Sí, y repito, en la medida en que realmente lo miremos como región, lo miremos como Centroamérica, porque si no hay que ver ahí resuelva su problema Honduras, o que vea y resuelva su problema El Salvador o Guatemala. No, yo creo que en esa mente chiquita de que eso a mí no me afecte, me voy a cubrir yo solo, no es cierto. Tenemos que buscar cómo sumarnos, integrarnos y ir cediendo, porque hay que ceder. Por ejemplo, el PLC está proponiendo una ley de partidos políticos para que se hagan elecciones primarias. Eso en Nicaragua. En Nicaragua. En Honduras ya existe una ley donde ahora el 12 de marzo son sus elecciones, primarias. Ajá, sus elecciones primarias. En un centro de votación, digamos, está el Frente Sandinista, está el PLC y está el PLI, por poner un ejemplo en Nicaragua, con padrón abierto, y a la misma hora todos los ciudadanos entran a la puerta que les corresponde y que desean ir a seleccionar a sus candidatos. Y también no son candidatos una plancha, son cada ciudadano va a ir a decir yo quiero votar por Pastrán o quiero votar por Yamilet. Una decisión individual. Una decisión individual, y que eso es importante pero ¿por qué no hacerlo en Nicaragua? ¿Por qué Honduras? El Salvador lo tiene también, pero es diferente porque eso lo hace cada partido en la fecha que estima conveniente. En Honduras lo hacen en la misma fecha, en la misma hora, el mismo día, con el mismo padrón. O sea, con su tinta y todo, como que si fuera una elección. Claro, ahí son gastos de campaña y de una elección tal que es como que si fuese la misma elección general. Pero bueno, ¿por qué no hacerlo también en Nicaragua o en los otros países? ¿En qué nos afectaría a nosotros para ir homologando aquello que permita mayor participación, mayor transparencia, las elecciones? O sea, mira qué regio el Ecuador, que van a una segunda vuelta, o sea, con qué transparencia se dan a conocer los resultados de las elecciones. El mismo Venezuela, pues se dan a conocer los resultados de unas elecciones y la gente, o sea, si perdiste por 5 votos, perdiste. Ojalá algún día, yo creo que ya vamos a iniciar un proceso, vamos en camino y que realmente lo logremos en nuestro país. Tenemos dos mensajes. Un mensaje de un televidente dice: excelente invitada tiene hoy, muy buenos proyectos, señora diputada Yamilet. Tiene usted un fans ahí. Saludos, no sabemos quién es. Saludos. Vamos a hacer una pausa.
Y al regresar conversaremos con la diputada Yamilet Bonilla sobre el reciente acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, más bien 3 acuerdos en un memorándum de entendimiento. Ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos Cambia de las todo en opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran enviar mensajes. Hace 2 días se dio a conocer el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA sobre, primero, va a haber un acompañamiento para las elecciones municipales de este año. Luego, un acuerdo entre la OEA y el actual Consejo Supremo Electoral sobre el apoyo que se van a brindar para que esta comisión pueda trabajar. Y luego algo que tiene que ver con estudios, análisis que van a realizar y que este diálogo va a continuar por los próximos 3 años para depurar el padrón electoral, ver lo de la cedulación y las oportunidades de los diputados en la Asamblea Nacional, que no se les esté destituyendo por pensar diferente al partido o por el transfugismo político, como fue uno de los argumentos para destituir diputados el año pasado. ¿Cuál es su valoración de estos acuerdos logrados? Bueno, yo creo que es un paso. Es imposible que las cosas las podamos resolver de la noche a la mañana. Son situaciones políticas en el país fuertes y creo que desde antes de que se diera esta firma de estos acuerdos, yo siempre he creído en un organismo internacional como es la OEA, porque en tiempos atrás, pues la OEA ha jugado un papel muy importante, no solamente en Nicaragua. Y creo que tenemos que tener confianza en estos organismos que han jugado un papel que ha servido por lo menos para buscar el equilibrio y esa transparencia. Desde antes de que se firmaran en el territorio, en mi trabajo partidario, yo siempre estoy llamando y diciendo, ahora vamos a tener observación electoral. Ahora la OEA va a estar observando estas elecciones municipales. No va a ser igual que las elecciones nacionales. Por lo tanto, hay que sumarse a todas aquellas personas que decidieron no votar, que fue una gran cantidad, no votar precisamente porque no tenían confianza en el órgano ejecutor de las elecciones, que es el Consejo Supremo Electoral. Entonces ahora, ese ha sido y va a seguir siendo mi mensaje y mi discurso en el territorio donde trabajo partidariamente. Ahora que se da la firma, creo de que es un paso importante y es el primer paso. No se puede poner en el acuerdo todo lo que se va a realizar y cómo se va a realizar. Lo importante es que el PLC sobre todo, pero bueno, los partidos políticos, pero el PLC sobre todo, tengamos la capacidad de poder suministrar todos aquellos elementos que creemos que deben de superarse o quitarse
de un proceso electoral para que sean unas justas electorales transparentes. Por ejemplo, a mí me decían en el territorio, nosotros no queremos que las credenciales de los fiscales sean entregadas en el Consejo Supremo Electoral. Nosotros queremos que sean entregados en los consejos electorales municipales, allá en el municipio. Por ejemplo, dice, nosotros queremos que el padrón electoral que tienen en la mesa, el día de la votación, una copia idéntica la tengan los partidos políticos previamente y con tiempo. Eso no está establecido en la ley. Eso no está establecido porque han puesto como, no está establecido en la ley de que los partidos políticos tengan una copia del padrón. Pero ¿qué pasa? Te mandan un padrón a los partidos políticos, ponen un padrón diferente pegado en el consejo y a la hora de la votación tienen otro, con el disque argumento de que el de la mesa tiene la fotografía y que eso es muy caro y que por eso no se lo pueden entregar a los partidos políticos. Esa excusa no debe de existir y los partidos tienen que tener una copia igual. Las cédulas son entregadas, la queja es masiva, son entregadas a los dirigentes del partido de gobierno. Entonces, las de los otros ciudadanos que no son sandinistas son escondidas, engavetadas y no entonces esas cédulas deben de ser entregadas a través de los representantes legales. Pero lo de la cédula políticos. mejoró mucho el año pasado. Sí, mejoró en cuanto a la cedulación, pero en cuanto a la entrega en el terreno, allá eso todavía hay mucho que mejorar y que superar. En cuanto a que la cédula sale, vos te cedulás, pero cuando la querés tener en tu mano para votar, no te llega en los lugares porque son distribuidas por miembros del Frente Sandinista. Entonces queremos de que esas cédulas que llegan al municipio, al CEN, sean entregadas al representante legal de cada uno de los partidos políticos. Entonces hay situaciones como esas que uno va recogiendo en el territorio. Debemos de aportar como partido un documento completo al Consejo Supremo Electoral y a la OEA para que vean de las cosas que se tienen que ir mejorando. El nombramiento de los CED, pues que ahora nos corresponde a nosotros como segunda fuerza política, y los CEM también, esas ternas que se van a presentar, que ya las presentamos al Consejo Supremo Electoral, estamos esperando que ya entren en función y que sean sustituidos los que en este momento están, porque se supone que la mitad está ocupada por miembros del PLI. Se supone, ¿verdad? El PLI dice de que nunca le dieron ese chance y que están ocupadas esas posiciones por el mismo Frente Sandinista. Pero independientemente de eso, la mitad nos corresponde, ya entregamos nosotros nuestro documento. Y de acuerdo a la ley electoral, como el PLC fue o quedó como segunda fuerza política en las elecciones de noviembre pasado, a ustedes les corresponde esa ventaja, digamos, ahora sobre el resto de partidos políticos. Claro, y una gran responsabilidad. El nombramiento de los CED y los CEM, aunque el proceso electoral para las municipales no se ha convocado, ustedes ya mandaron propuestas. Sí, ya mandamos porque la ley dice que 5 meses antes de que se dé el proceso de las elecciones mismas es que se toman posesión los CED y que 2 semanas después toman posesión los CEN. Pero en este momento los CED funcionan los 5 años en cada departamento. Entonces en este momento están siendo ocupados por otro partido. Teóricamente por los del PLI. Teóricamente por los del PLI. Entonces nosotros mandamos nuestras ternas para que de inmediato, no para las elecciones municipales como tal, sino que desde ahorita, porque los funcionan durante los 5 años, sean ya nombrados nuestras personas. Ahora, esto es una ventaja, sí, es cierto, enorme, pero también una gran responsabilidad. Nosotros no solamente ahora vamos a tener el fiscal en la Junta Receptora de Votos, sino que también vamos a tener, yo diría, como otro fiscal, porque o el presidente de la mesa o el primer miembro de la mesa. Entonces vamos a tener 2 personas que van a estar pendientes de que se hagan transparentes las elecciones, de que tengan la copia del acta, que no te saquen a un fiscal. O sea, tenemos una ventaja enorme, la población tiene una ventaja enorme al saber de que van a estar en cada junta receptora de voto observadas por cada junta receptora de voto, ¿cuántos miembros del partido se requieren? Nosotros estamos en una primera etapa que termina en el mes de marzo, buscando ya 10 personas por cada junta receptora de voto. Y son 14.000 juntas receptoras de voto, es decir, el PLC se ha propuesto 140.000 personas para las próximas elecciones. Sí. Tienen ese ejército. Por favor, no tenés idea, a mí hasta se me pone la piel de gallina cuando
veo en cada lugar del territorio aquellos equipos de trabajo de hombres y mujeres, equipos de trabajo desde ahorita lanzados a la calle con un entusiasmo. No es el mismo entusiasmo de las elecciones pasadas por muchas razones. Primero porque cuando estás en una campaña municipal hay interés local por el alcalde, sus concejales, pero también porque hubo una campaña del no voto que afectó incluso a nuestra fila, afectó al Frente Sandinista enormemente. El Frente lo sabe. Y lo sabe con pruebas. Nosotros no lo sabemos con papeles porque no tenemos los resultados en nuestras manos, pero nos afectó enormemente. Nosotros supimos incluso de candidatos que decidieron no ir a votar, presidentes de partidos en el territorio que decidieron no ir a votar. O sea, la campaña del no voto nos afectó, pero no del no voto no solamente por la inseguridad de la transparencia, de la fiscalización de las elecciones, sino que también por el ambiente político que había. Hoy hay un interés mayúsculo, hoy que el PLC va a tener esa capacidad de fiscalizar las elecciones y de que es un alcalde de ahí, del propio municipio, la gente está tirada a la calle. Bueno, recordemos que son 151 elecciones diferentes. Tengo dos mensajes de los televidentes. ¿Ustedes creen que los diputados aprueben la ley de elecciones primarias? Lo miro dudoso. ¿Quién lo propondrá en el plenario, diputada Yamile Bonilla? Porque desde hace años vengo escuchando eso y hasta hoy nada. El otro mensaje dice: buenos días, no es tan solo desconfianza en el Consejo, es desconfianza en ustedes, diputados. Pues imagínense usted, la designada le impusieron una lista de conveniencia de sus líderes. Bueno, comentario de los televidentes. El PLC ya tiene un borrador de la iniciativa de ley de elecciones primarias. Lo va a presentar el PLC, porque el televidente está preguntando que quién lo va a hacer. Es el PLC. Va a someterlo a consulta con otros partidos también demócratas y liberales. Ojalá el Frente Sandinista lo tome como positivo y que no crea de que esto le va a venir a hacer daño a su partido o a su política. Si en otros países se hace, ¿por qué en Nicaragua no lo vamos a hacer? Y esto sería un avance importante para la democracia y la institucionalidad de nuestro país. Quiero terminar con el tema de la OEA, porque ayer escuchamos posiciones diferentes partidos, el Partido Conservador, el APRE, diciendo que era un buen paso, Ciudadanos por la Libertad, diciendo que era un buen paso este acuerdo con la OEA, pero hay otro sector de la oposición, en el Frente Amplio Democrático y el MRS, diciendo: esto no soluciona nada, no se ha resuelto la crisis, no reconocemos estas autoridades. Incluso en una parte de su comunicado desautorizan a que ellos no están siendo representados por nadie, como desautorizando al secretario Almagro. ¿Cómo ve usted esas posiciones? Yo creo que en la medida que un partido político está trabajando, está invirtiendo su tiempo, sus esfuerzos en la lucha por la democracia, que esté en el terreno, esté en contacto con la gente, constantemente escuchando, conversando, en esa medida vos ves tu avance y en esa medida tenés la capacidad también para ver que sí es un avance la firma de este acuerdo que hizo el gobierno de Nicaragua con la OEA. Yo creo de que es un primer paso. Y si sabemos aprovechar los partidos políticos este primer paso para poder poner las cartas sobre la mesa de lo que realmente queremos para transparentar las elecciones, lo vamos a hacer. ¿Qué dice acompañamiento? Yo, ¿por qué voy a estar peleando? Porque sí es una observación. El hecho de que ya que hay diferencias en el diccionario, lo que significa acompañamiento y lo que significa ocupación, sí hay diferencias. Lo importante es que la OEA va a estar aquí y se va a enterar si realmente hubo fraude, si no se hizo, cumplió con la ley, o sea, todo eso. Y yo para mí y yo no sé, pues, pero para mí sí es un primer paso y es un avance y que tenemos que saberlo aprovechar con nuestro trabajo en el terreno, con nuestra población. Y sobre el FAD-MRS, incluso el Frente de Unidad Liberal, que dicen que ustedes son partidos satélites del Frente Sandinista. Yo no sé quiénes son los satélites y quiénes son los que hacen el juego para que realmente no se haga transparente un proceso electoral y no reine la democracia en Nicaragua. Nosotros estamos trabajando
no estamos jugando, estamos en el terreno, invirtiendo nuestro tiempo, y es lo que tenemos que hacer como partido, fortalecernos y organizarnos. Solamente organizado un partido puede ser fuerte, y si un partido es fuerte, tiene capacidad para poder hacer las transformaciones que en el país se necesitan. Permítame ir a unos nuevos mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos para hablar de las próximas elecciones municipales. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos Cambia de las todo en opiniones. este mundo. Cambia Profesional. el clima con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. todo, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Tengo un mensaje antes de entrar nuevamente con la diputada Bonilla. Dice: buenos días, bonito lo que está hablando, pero el PLC no logró la meta con los fiscales a nivel nacional. ¿Cómo van a hacer con este ejército para las próximas elecciones? Eso fue cierto, ustedes no llenaron. Nos hizo falta en el departamento de Río San Juan una parte de fiscales. El candidato a diputado que llevábamos ahí, al final como que dijo: no voy a salir, no voy a trabajar. Es cierto que no lo hicimos en la totalidad, pero hoy es otra cosa. Y además que somos 17 diputados propietarios que estamos tirados en el terreno. La aceptación de la población de nuevo con el liberalismo es grandioso. Yo no te había comentado de ver esa cantidad de líderes subidos en una panga con su bandera roja para trasladarse de un lado a otro en el Rama. Han andado mucho en el Caribe. Y también en Chontales, y también en el norte, y también en el Pacífico, y también en Chinandega. O sea, hemos andado en todo el país. Cada miembro del CEN tiene un departamento asignado para ir a hacer el trabajo de organización. Y creo de que eso es fundamental, ver a esos líderes con botadyules montados en su caballo con su bandera roja. Usted ha estado una semana, está en el Parlacén y después 2 semanas en el terreno. he visto que ha recorrido parte de Nicaragua. Sí, así es. Y los otros días y las otras semanas, pues aquí a nivel del CEN trabajando. Cuando usted dice que el PLC ya propuso al Consejo Supremo Electoral las ternas de los CED y los CEM y que está trabajando en la organización, es porque están determinados que sí van a ir a las elecciones municipales. Nosotros vamos a ir. Nosotros siempre hemos dicho que las elecciones son el método que está establecido en la ley en nuestro país para poder establecer una democracia a través de unas elecciones, a través de elegir a las personas que van a regir en el país. Es que se hace una elección. Y entonces, ¿cuál es la función de un partido político? ¿Para qué somos un partido político? Un partido político es trabajar para ir a un proceso de elecciones y para ganar las elecciones. Nosotros, si en las elecciones nacionales criticamos nosotros, ya no se diga toda la población, se criticó y se exigió y se demandó transparencia en el proceso electoral, pero dijimos vamos a las elecciones y fuimos a las elecciones, menos en esta donde hay una participación ya masiva de los liberales. Es increíble ver todos aquellos PLC que se habían ido para el PLI, alcaldes, incluso concejales que el PLI tiene en la actualidad,
como dicen ellos, a mí no me atrae, ¿qué cosa es eso? Son ciudadanos por la libertad. Nosotros no queremos, nosotros somos liberales, entonces el liberalismo y el PLC ya están uniéndose los alcaldes en Huihuilí, de Nueva Segovia, en Ciudad Antigua, de Nueva Segovia. Y hay algunas definiciones de candidaturas. Ya se escuchan. Lo duro que se nos hace en algún momento es que es el 50, cada departamento, la mitad de los municipios tienen que encabezar las mujeres y la mitad. Entonces, los hombres todavía te siguen diciendo, mire, me dicen, aquí este municipio lo podemos ganar, pero se lo decimos desde ahorita, si llevamos a una mujer, perdemos. Entonces, es duro todavía esa... Pero ya yo implementé un método en Nueva Segovia que está resultando, les puse en la mesa con orden alfabético los municipios del departamento y le fui diciendo, este hombre, esta mujer, y a trabajar. Si vas a llevar una buena vicealcaldesa y te tocó mujer, pues llévenla de alcaldesa. Y todo el mundo se ha ido acomodando, porque es bien difícil decir, pues, aquí va a ser mujer, aquí. Nadie te cede, los hombres no te ceden de que una mujer pueda tener la capacidad para ganar. ¿Tiene el PLC grandes expectativas de lograr buenos resultados entonces en las próximas municipales? Mira, si nosotros, todo es al paso, volvemos a decir, no es de una vez que nosotros quisiéramos volver a tener aquellas 96 alcaldías que tuvimos en el país. Nosotros estamos poniéndonos como una meta el 50% de los municipios, pero si hay transparencia y si el proceso, no hay errores de anomalías, de zancadillas en el proceso. Si es transparente, nosotros podemos tener un buen número de alcaldías. O sea, la meta que nos ponemos es esa, hay que trabajar fuertemente para ello y luchar para que sean transparentes, capacitar a nuestros fiscales, poner a todo ese ejército que necesitamos y tener el número que requerimos. Para Managua, que es la principal plaza política y electoral del país, tienen ya candidatos, porque el otro día aquí tuve a la diputada María Fernanda Flores, dice que ella es soldada liberal y que si el partido le pide que ella sea candidata, no lo descartaría. No dijo ni sí ni no. Sí, ella siempre ha manifestado de que donde ella va, donde el partido le diga, ella va. Pero realmente no creo que ella tenga como interés pues en la alcaldía de Managua, porque ella aunque tiene un compromiso con los Managua, ¿verdad? Pero yo creo que ese compromiso realmente se cumple más siendo alcalde que siendo diputada. Pero ella tiene ese compromiso de sus leyes, iniciativas que se comprometió con los Managua y lo está haciendo muy bien, está haciendo un papel muy importante, grande en la Asamblea Nacional. Hay otros que se oyen, se escuchan, que quieren ser en Managua. El partido todavía no tiene ningún candidato, todos son precandidatos, aspirantes. Creo que en la medida que esto se va encendiendo, vamos viendo gente que podría ser buen candidato para Managua, para tener un alcalde en Managua de verdad. Y en estos recorridos municipales, ¿qué tanto entusiasmo y participación hay de las mujeres en la política? Buena porque ahora con la ley del 50% para las mujeres, aunque no se le quiera dar el espacio, porque es lo que ha hecho falta, espacios y oportunidades, y ahora con la ley obligamos, los que estamos en la dirigencia del partido, vamos al terreno a que se cumpla con eso y a incentivar la participación de la mujer. Y es grandioso ver cuántas mujeres líderes hay en el partido, allá abajo, en el territorio. Ese departamento de Chontales, yo siempre lo he aplaudido de ver la cantidad de mujeres líderes buenas, bravas que hay en Chontales, ya no se diga en el norte del país. O sea, yo creo que en la zona donde más nos estamos moviendo, en mi caso es Chontales, es el norte y es la costa Caribe. Pero sí, el año pasado estuve en la parte del sur, estuve arriba, en la zona de este lado, pero la zona buena, donde está el liberalismo, es esa zona de Chontales y del norte del país. Bueno, le deseamos lo mejor de los éxitos y que siga recorriendo Nicaragua, tan bellos lugares que hay que recorrer. Preciosos. ¿Verdad? Sí. Y que participen todos los que quieran participar en las próximas elecciones, diputada Yamileth. Y que el liberalismo vuelva de nuevo al poder. Bueno, eso lo van a decidir los nicaragüenses con su voto de la urnas. Estimado televidente, nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Nos veremos mañana, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Bolsa de Noticias. Una publicación del Grupo S.